A tan solo 7 meses de gobierno, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta varias protestas que bloquean al país y que le exigen la renuncia. La tensión comenzó desde finales de abril, cuando campesinos de los departamentos amazónicos de Pando y Beni comenzaron una marcha hacia la paz para exigir que se tumbara la ley 1720 que promovía en parte una reforma agraria. Cuando llegaron a La Paz coincidieron con un paro nacional de transportadores que se quejan de la mala calidad del combustible. También están protestando la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katari, y la Central Obrera Boliviana. Ambos movimientos respaldaron a los gobiernos del movimiento al socialismo, por lo que desde el Ejecutivo de Paz señalan al expresidente Evo Morales de avivar las protestas. Mientras que los sectores sociales piden aumentos salariales y critican lo que tildan de políticas neoliberales de Rodrigo Paz. También ha habido protestas en los últimos días y Ramiro Cueva Arberena nos cuenta al respecto. Sube la tensión de las protestas en Bolivia. Enfrentamientos se suscitaron en La Paz luego de la llegada de los manifestantes afines a Evo Morales que comenzaron su movilización a pie hace 6 días. Los seguidores del expresidente chocaron con las fuerzas de seguridad en un contexto de protestas masivas impulsadas por la crisis económica. A este clima de inestabilidad se sumó una nueva arista, la orden de detención de la Fiscalía General contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Al sindicalista lo acusan de 5 delitos, entre ellos instigación pública a delinquir y terrorismo, al impedir el tránsito de alimento y auxilio médico, algo penado por la ley boliviana. Los bloqueos existen en distintas carreteras del país, como en Cochabamba. Los civiles se sienten decepcionados por el incipiente gobierno de Rodrigo Paz. Presidentes, hemos elegido este campesinado, es lo que están aquí sentados, ellos han elegido, hemos votado para él. Pero ahora, ¿cómo nos da? ¿No? Si no quiere responder, a ver, seis meses está gobernando, tanta compromiso que tenía, ¿no? Tantos compromisos que tenía, esto vamos a hacer, pero ninguno no cumple, más bien es peor, nos da chicote, ¿no? En este contexto de tensión, los líderes de las instituciones de la región de Santa Cruz, la más poblada del país, exigieron al gobierno que declare el estado de excepción en los departamentos convulsionados como La Paz y a actuar con firmeza contra los manifestantes. En tanto, convocaron a una movilización en defensa de la democracia para el jueves. El presidente Rodrigo Paz superará la prueba y se mantendrá en el poder. ¿Y por qué protestan en Bolivia? Es lo que discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros 2 invitados de hoy. Ambos nos acompañan desde La Paz. Ellos son Alfonso Lema, director ejecutivo del Servicio Estatal de Autonomías, exalcalde de Tarija. Y también nos acompaña Wilfredo Chávez, exprocurador general de Bolivia y miembro del equipo jurídico de Evo Pueblo, un partido político creado en 2025, precisamente por el exmandatario Evo Morales. Bienvenidos ustedes dos a este espacio y antes de comenzar también le doy la bienvenida a nuestra audiencia. Los invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24-ES y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Si quieren repetir este episodio o cualquier otro de El Debate de France 24 en español, pueden hacerlo a través de YouTube o escucharlo en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Alfonso Lema, comienzo con usted y con una pregunta quizás muy básica. ¿Cómo explicar para nuestra audiencia internacional las múltiples protestas que está habiendo en Bolivia? Muchísimas gracias, buenas noches. Esta no es una prueba individual del presidente Rodrigo Paz, esta es una prueba de la democracia en Bolivia que está viviendo momentos de tensión. Sin duda alguna, cuando los recursos económicos en el país han disminuido de manera considerable, las medidas que el presidente Rodrigo Paz, a partir de su asunción al cargo el 8 de noviembre del año pasado, se han ido tomando, han apuntado fundamentalmente a estabilizar la economía. Y el estabilizar la economía, sin duda alguna, genera condiciones para los diferentes sectores de una expectativa que sin duda, reitero, en 6 meses no son fáciles de resolver. Sin embargo, se han abierto una serie de escenarios de diálogo para compartir la responsabilidad entre los diferentes niveles de gobierno e involucrar a los actores de la sociedad civil
en la búsqueda de esa estabilización de la economía para después dar pasos de recuperación. Sin embargo, hay demandas legítimas de sectores sociales que han sido atendidas, pero también se ha evidenciado la participación de actores políticos que buscan desestabilizar al gobierno democráticamente constituido y generar un escenario de convulsión que no resuelve los problemas de fondo por los que atraviesa el país y la ciudadanía en su conjunto. Muy brevemente, Alfonso, para clarificar su postura, usted dice entonces que estas protestas son porque el gobierno de Rodrigo Paz quiere estabilizar la economía, pero distintos sectores quieren tumbar el gobierno. Hay sectores, hay que diferenciar sectores sociales que tienen demandas legítimas en función a la situación económica que vive el país, heredada de gestiones anteriores. El presidente, reitero, ha asumido en noviembre del año pasado con temas como la subvención de los combustibles, que generaba un déficit fiscal muy grande, insostenible. Se han tomado medidas para estabilizar aquello y hay demandas, reitero, de sectores como la nivelación de los salarios, el tema de la inflación, hace de que el costo de vida sea hoy más caro que el de hace tiempo atrás, y esas sí son demandas legítimas. Pero aprovechando ese tipo de demandas, aparecen actores que buscan sublevar a la población y generar un proceso de desestabilización. Wilfredo Chávez, ¿y cuál es su postura? ¿Cómo explicar estas múltiples manifestaciones? Bien, buenas noches a persona, Alfonso, también un gusto. Bueno, nosotros tenemos una posición o un punto de vista que es diferente al que ha expresado mi interlocutor. ¿Por qué? Porque en primer lugar se ha llegado al gobierno con una promesa electoral. La promesa electoral era, por ejemplo, en el tema de los hidrocarburos, que se iba a realizar un ajuste gradual en la subida de los hidrocarburos. Pero en Navidad, vísperas de Navidad, lo que se ha hecho es subir al doble los valores de lo que costaban los hidrocarburos, pero no han subido al doble los valores de canasta familiar, es decir, el valor adquisitivo que tienen los salarios, en primer lugar. Es una medida que ha tocado de fondo a la economía de los más pobres del país. En segundo lugar, pienso yo que ha habido un incumplimiento también en cuanto a que se ha indicado que no se iba a acudir a organismos como el FMI para deuda externa, y lo que se ha hecho es acudir al FMI. Se ha dado cabida a leyes como la ley 1720, que hace poco ha sido derogada, porque efectivamente rompía un criterio de cercanía con sectores populares, en ese caso sectores indígenas y campesinos, pequeños campesinos, favoreciendo a un grupo de terratenientes. Y encabezada por el mayor terrateniente del país, que es Branko Marinkovic, que siendo presidente de la comisión en el Senado ha propiciado esta ley, y el gobierno, con su mayoría, ha favorecido este proyecto de ley y la ha convertido en ley del Estado. Medidas antipopulares, entre otras, el defenestramiento del vicepresidente, que no tiene ninguna cartera en este momento, ninguna presencia, aunque la Constitución le permite participar en gabinetes, no participa en ningún gabinete del gobierno, se rompe la Constitución. El gobernar por decreto y no ceder la presidencia al vicepresidente en ausencia, y vía decretos supremos tratar de gobernar, también son medidas antipopulares. El tratar de imponer un modelo neoliberal con el decreto 5503, que ha sido derrotado ya a finales del año anterior justamente, han creado pues una instancia secuencial del gobierno, aparte de otras medidas económicas sobre todo, sí, que diríamos que son las que más han impactado en el país. Está lo medular, un tema medular que no ha sido solucionado en varios meses, el tema de la gasolina, que ha afectado a miles y miles de personas. Yo me incluyo en un vehículo que tengo, inyector, que ha sido destrozado y te cuesta 3.000 a 4.000 bolivianos la reparación. ¿Quién cubre esto? ¿Por qué no hay los responsables? ¿Dónde están los detenidos? Wilfredo. No hablamos más que de eso para empezar el tema. Y justamente quiero preguntarle sobre este último punto, porque en diciembre de 2025 el presidente Rodrigo Paz
elimina la subvención estatal a la gasolina y al diésel. Esto hace que el precio de la primera aumente un 85% y el del segundo suba hasta un 160%. Sin embargo, el argumento del gobierno, como lo explicaba el señor Lema, es que el déficit fiscal del Estado boliviano es altísimo. En 2025 cerró con un 9,2% del Producto Interno Bruto ese déficit fiscal. Quiero preguntarle, Wilfredo, ¿qué tanto ha afectado esa eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel a Bolivia y qué tanto se encadena con las protestas actuales? Bueno, la información que tenemos del ministro del área es que cuando se elimina la subvención, nos digo, estamos ahorrando $10 millones por día, ¿no? Entonces, es la información que tenemos por boca del ministro. Ya han pasado 6 meses, son más o menos 180 días. Habíamos tenido 1.800 millones de ahorro que esperemos se inviertan en lo social, por lo menos una parte. O sea, les digo, las respuestas surgen de la misma incoherencia de información del gobierno. Está una autoridad de gobierno. Tenemos los 1.800 millones a mano, que antes sí se los tenía para pagar. ¿Qué se está haciendo con ese dinero? No tenemos información. ¿Qué ha pasado con justamente que nos venden la gasolina? La gente lo dice en las calles, al doble y una gasolina que no sirve. Y echan la culpa a la gestión anterior de Luis Arce, que sí ha sido un desastre esa gestión, de la que no nos responsabilizamos, por cierto, porque no hemos sido parte y en su momento lo hemos denunciado por corrupción y los manejos que han hecho en contra del país. Pero pese a ello, el segundo día de haber jurado al gobierno, el 9 de noviembre, Rodrigo Paz y los ministros de Hidrocarburos y FFB y otros más metían las cisternas llenas de gasolina, supuestamente, y diésel. Es decir, esa es la gasolina que ellos han comprado. Y quieren echar la culpa siempre a otros de lo que es la gestión del gobierno actual. Sinceros, dicen, nos hemos equivocado, tal es el daño que hemos ocasionado. Ellos son los responsables, que la gente sepa qué ha pasado y le digan, señores, vamos a hacer una secuencia nacional de arreglo de los motores de motocicletas y vehículos de 4 ruedas, que nos digan una respuesta. Hasta el momento se han limitado a pactar con algunos sectores, como los transportistas, sí, para que a algunos de ellos les llegue la solución. Y eso no llega a la solución al pueblo, cuesta el doble y no sirve. Y aparte no se ha subido el valor adquisitivo de lo que ganan los trabajadores, que es lo que habíamos logrado en el gobierno del presidente Evo, los 13 años y 9 meses de gestión del presidente Evo, y bajar el nivel extremo de pobreza e introducir a clase media, por lo menos que viva mejor, a más de 1 millón de bolivianos y bolivianas. Quiero explicar algo que usted mencionaba, pero simplemente para efectos de la claridad de nuestra audiencia. Además de la eliminación de los subsidios, hay otra polémica en Bolivia que se desató a inicios de 2026, concretamente en febrero. Los transportistas denunciaban que la gasolina no era de una buena calidad y que el diésel tampoco. Y luego el gobierno reconoció que, en efecto, aunque la gasolina y el diésel que estaban importando de algunos países, por ejemplo, como Paraguay o Chile, era de buena calidad, se mezclaba con algunos productos y se estaba generando una venta con productos tóxicos. Y también el sector de los transportistas denunció que esto afectó parte de sus camiones, de sus buses, de sus vehículos. Alfonso, ¿qué tanto se ha podido solucionar desde febrero hasta la fecha y qué tanto los problemas relacionados con los combustibles siguen fomentando las manifestaciones de hoy por hoy? Muchos de los elementos que menciona el doctor Chávez se han ido resolviendo poco a poco. Él menciona un decreto supremo que fue emitido y a su vez fue derogado. Él menciona la ley 1720 que también ha sido abrogada. Es decir, muchas de las demandas concretas han ido siendo atendidas, resueltas y otras están en proceso de resolución. Lo que no podemos pretender es que en 6 meses se resuelvan todos los temas a la misma vez. Él mismo decía, hubo un gobierno de 13 años, 9 meses, hubo un gobierno anterior de 5 años. Es decir, que así como han habido avances significativos en la democracia en el país, que es desde el año 1982, han habido y existen temas que no han sido resueltos. Y el tema económico, en Bolivia, un país altamente dependiente de los recursos naturales y de la venta del gas de manera particular, que ha reducido en los últimos 10 años, el año 2014, la renta petrolera alcanzaba niveles que permitían tener
muchísimos recursos para atender demandas y necesidades. Sin embargo, hoy seguimos teniendo comunidades sin acceso al agua potable, hoy tenemos comunidades incluso productoras del gas sin gas domiciliario. Por lo tanto, es natural que haya una expectativa, haya habido una expectativa con el proceso electoral de noviembre, pero a su vez el malestar ciudadano de muchos años se ve reflejado hoy y el gobierno atiende aquellas demandas naturales, legítimas, pero también hay quienes pretenden llevar a un escenario político y que se resuelvan en medio año de gestión, cuando la gestión es de 5 años, todos los temas o aquellos elementos que hacían que muchos sectores sociales en determinadas ocasiones se movilicen, reitero, con demandas legítimas. El tema específico para concluir esta etapa de los hidrocarburos, también hay que recordar que antes del proceso electoral de noviembre se tenían largas filas porque no había el combustible, el tema del dólar se había disparado a montos que eran prácticamente inaccesibles, las cuentas con dólares no podían funcionar y han salido una serie de medidas de estabilización del presidente Rodrigo Paz, obviamente graduales, que apuntan a que en ese escenario de estabilización todos estos temas que tienen que ver con abastecimiento de combustibles, combustibles de calidad y otros elementos puedan permitir que vivamos pacíficamente y mejoremos entre todas las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. Usted decía algo que es cierto. En efecto, el gobierno derogó ese decreto 5503 en el que una de las medidas era eliminar el subsidio de la gasolina y del diésel y también retiró la ley 1720 que mencionábamos al inicio de este programa, con la que se podía convertir una pequeña propiedad rural en mediana. El argumento del gobierno es que esto facilitaba el acceso a los créditos por parte de los campesinos. Sin embargo, los críticos señalan que esto podía abrir la puerta a la reconcentración de tierras y, de otro lado, también debilitar la protección histórica de la pequeña propiedad rural en Bolivia. Alfonso, sin embargo, estas derogaciones no han sido suficientes, pues se han unido con otros reclamos sociales. Y ahora, a diferencia de lo que sí ocurrió en febrero y en enero con el diálogo del gobierno, sobre todo en temas de los subsidios a los hidrocarburos, ahora los manifestantes dicen que no van a negociar con el gobierno. ¿Es acaso este ejecutivo la razón? ¿Es quizás que este ejecutivo no los está escuchando lo suficiente, Alfonso? Lamentablemente ha habido una alta campaña de desinformación. Así como se dice, se manifiesta que se pretenden privatizar empresas estratégicas, cuando lo que se está haciendo es intentar ordenar muchas de esas empresas estratégicas que se comen muchísimos recursos y que han resultado deficitarias. Por darle un ejemplo, 29 empresas públicas nacionales estratégicas en el país manejan un presupuesto que duplica el de todos los gobiernos subnacionales que se tienen en el país. Sin embargo, los resultados de muchas de esas empresas no son resultados que permitan decir que se han alcanzado las metas definidas. Por lo tanto, se está haciendo una evaluación de que algunas de esas empresas deberán ser cerradas o transformarse, pero no se ha hablado de privatizaciones. Sin embargo, hay una campaña que pretende mostrar al gobierno del presidente Paz en esa línea. Lo mismo con la ley 1720, pero en los hechos esa ley hoy ya no está vigente. El decreto 5503 hoy no está vigente. Habría que saber cuáles son las demandas específicas que se tienen, porque cuando hay una demanda, una mesa de diálogo puede generar condiciones para analizar las posibilidades y las salidas. Sin embargo, hoy algunos sectores, muchos impulsados con financiamiento que no sabemos de dónde viene,
están en una lógica de no sentarse en un escenario de diálogo. Sí. Y es por eso que se ve que no hay racionalidad o consecuencia con el tema, reitero, de las demandas. Sectores como el magisterio se ha sentado el pasado fin de semana y han alcanzado un acuerdo. La Central Obrera Regional del Alto con el gobierno y se han alcanzado acuerdos. Alfonso. Con el sector del transporte, semanas atrás se han alcanzado acuerdos. Disculpe, lo interrumpo, Alfonso, también para darle la palabra a Wilfredo. Wilfredo, ¿este es un intento o múltiples intentos para deslegitimar al gobierno de Rodrigo Paz y por qué un sector de los manifestantes se niega esta vez a dialogar? Bien, en realidad no ha habido una negación al diálogo. Ayer han habido serios conflictos en la ciudad de La Paz y lo que ha habido es, en realidad, antes que lleguen, ha habido ya una predisposición mediática, porque se controlan los medios, para que todos los medios en línea digan que era una marcha agresiva, que poco más no tenía propuesta. Lo mismo que ha hecho Luis Arce cuando hemos reclamado en una marcha en septiembre del año 2023, precisamente hemos reclamado el por qué el gobierno no tomaba acciones en cuanto al tema económico. No nos hemos equivocado, el balance ha sido realizado por el Estado Mayor del Pueblo, la Dirección Nacional de Evopueblo, para que justamente demos pautas de solución. ¿Qué le estamos pidiendo al gobierno? No le hemos pedido por si acaso la renuncia, aclaramos eso. Nosotros no hemos pedido renuncia alguna. Pero cuando usted dice, discúlpeme, solo una aclaración muy breve ahí, Wilfredo. Cuando usted dice, nosotros no hemos pedido la renuncia de Rodrigo Paz, ¿a quién se refiere por nosotros? Sí, a Evopueblo, la organización política Evopueblo, ¿sí? A ello. Entonces, hay sectores que sí tienen y han pedido de todos la renuncia, no es algo nuevo. Hay sectores radicales, como los sectores trotskistas y otros más, que piden la renuncia de todos y tienen una posición política claramente marcada, ¿sí? Pero no es el caso de Evopueblo. Aclaro eso en primer lugar. En segundo lugar, se habla de que ya estaría solucionando el tema de hidrocarburos. Han salido hace 2 días, un día atrás, el estudio nuevo de la Universidad Mayor de San Andrés, que no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho una consultora que evidencia justamente información veraz de la no veraz. Y la gasolina sigue igual o peor de lo que estaba antes. No ha mejorado la gasolina. ¿Por qué? ¿Por qué no se nos dice qué ha pasado con la gasolina y cuáles son los componentes? ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué los intermediarios siguen ganando? Dicen que no hay plata, pero ahí está la plata para intermediarios. ¿Por qué se mantienen contratos con esa gente? ¿Por qué el presidente de YPFB que ha sido destituido está en los Estados Unidos o se ha ido a los Estados Unidos y aquí no pasa nada y nadie da cuentas de qué ha pasado con esos contratos que nos han hecho sufrir a miles y miles de bolivianos? No es pequeño el problema. Es el problema más grande tal vez que hemos atravesado en crisis de hidrocarburos dentro del país, en un consumo interno, por lo que cuesta además el impacto que tiene no solamente por la reparación del vehículo, hay que comprar unas latitas para aumentar el octanaje, cada tanque, o cada 2 tanques, 30 bolivianos, más de 10, cada 2 tanques comprar otra lata, limpia los inyectores, 250 bolivianos por. Seamos serios, esos reclamos no han sido atendidos y se han hecho pacto con algunos sectores de los dirigentes del transporte, es eso, porque sus bases han desconocido y por eso están en paro. En este momento la Federación Andina y el Alto está totalmente en paro, por eso. No es porque yo lo digo, no hemos coordinado, no están en la COP, pero ellos tienen sus demandas propias, ¿sí? Al igual que los vecinos en cuanto al valor adquisitivo de los salarios, porque ya el dinero efectivamente no alcanza, La carne costaba 40 bolivianos cuando estaba Evo Morales y hasta cuando estaba Luis Arce Catacora. Ha llegado a 100 o 120 sin que haya bloqueos ni nada. ¿Quién está ganando con la carne? ¿No dicen que la tierra está superada? Claro que está superado el conflicto, porque un conflicto ha tenido que tumbar esa ley. Pero aquí quiero preguntarle algo que mencionaba Alfonso. Días van a volver con el proyecto de ley, van a volver con el proyecto de ley para Santa Cruz y el Oriente. O sea, van a regionalizar. Wilfredo, solo un paréntesis aquí. ¿Por qué no darle más margen de espera al gobierno de Rodrigo Paz, que lleva poco más de 6 meses apenas? No es un margen de espera, es una ley que se está ejecutando ya. La ley 1720 permitía la venta de tierras. Eso no podía esperar. O sea, querían que vendan las tierras, por favor. No se podía esperar. No, me refiero al precio de los alimentos y a la inflación que usted menciona. Mire, han habido 6 meses.
Le voy a poner un ejemplo de otro gobierno neoliberal, Paz Extensoro, 1985. Entró el 6 de agosto y el 29 lanzó un decreto, el 21060. Eso estabilizó la economía, en fin, lo hizo en 2 o 3 meses. No esperó ni 6. Evo Morales, cuando entra al gobierno, ha entrado en enero. El 1 de mayo hemos nacionalizado los hidrocarburos y hemos empezado a recibir recursos los bolivianos que antes les regalaban a las transnacionales, que estos neoliberales que están en el gobierno, es otra vez. Y aquí quiero hacer una Yo creo claridad. que hay cosas que no pueden esperar mucho tiempo, ¿no? Ya se pueden hacer políticas públicas si se tienen las condiciones. Yo veo que hay realmente un déficit tal vez, y es una cuestión no nuestra, en cuanto a los operadores que tiene el presidente Paz. No de él, pero los Wilfredo, operadores que lo tiene interrumpo, no dan talla, lo interrumpo creo, para al cargo. continuar la conversación y quiero dar una claridad. Usted muy bien explicaba que desde Evo Pueblo no han solicitado la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que están abiertos al diálogo. Sin embargo, esa no es la postura de la Central Obrera Boliviana. Su secretario ejecutivo, Mario Argollo, ha dicho de manera pública que junto con campesinos y algunos pueblos indígenas firmaron lo que él mismo llamó un pacto de no traición. Ese pacto de no traición instaba a los diferentes sectores a no dialogar con el gobierno de Rodrigo Paz hasta que éste renunciara, que es precisamente una de las peticiones de la Central Obrera Boliviana. Por eso le preguntaba por este punto, aunque le agradezco la claridad de que Evo Pueblo no respalda esta petición de renuncia y de dimisión de Rodrigo Paz. Alfonso, quiero que volvamos sobre un punto fundamental que mencionaba Wilfredo. Él, en su primera intervención, hablaba de una traición de esas promesas que hizo en campaña Rodrigo Paz y que tenían que ver sobre todo con no hacer nuevos préstamos, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional. La pregunta para ustedes, ¿está traicionando Rodrigo Paz no solo lo que prometió en campaña, sino incluso esa Constitución de 2009? Y se lo pregunto especialmente por ese paquete de 10 proyectos legislativos que propuso Rodrigo Paz para fomentar la inversión extranjera en sectores claves como la minería y otros puntos energéticos, entre otros. Pero esto ya, digamos, un poco cambiando lo que está en la Constitución de que los recursos naturales de Bolivia le pertenecen al Estado y no a empresas extranjeras. Los recursos naturales le pertenecen y le seguirán perteneciendo al Estado. Sin embargo, la realidad hoy en el país nos muestra que la economía no es la misma que hace una década atrás. Se producían 60 millones de metros cúbicos de gas, se exportaban y eso permitía tener una cantidad de ingresos muy importantes. Se administraron cerca de 60.000 millones de dólares por la renta petrolera. Sin embargo, hoy esa producción de gas ha caído a menos de 30 millones de metros cúbicos día y a su vez, en cuanto a recursos económicos, ese monto ha disminuido en casi un 75%. Por lo tanto, se necesitan una serie de acciones integrales con la socialización y la participación de diferentes actores y donde los actores políticos sean también constructores de este escenario de dificultad, es decir, de salir de este escenario de dificultad, de crisis no solo económica, sino también social, una crisis multidimensional que no requiere el alentar escenarios antidemocráticos, porque el hablar de sublevaciones populares tal vez no sea explícitamente pedir una renuncia, sin embargo, genera esas condiciones que van en contra de lo que establece la Constitución Política del Estado. Alfonso. El paquete de leyes del que ha hablado el presidente, para concluir, responde a esa visión de generar oportunidades económicas en diferentes rubros, pero respetando lo establecido en la Constitución Política del Estado y, sobre todo, lo que significa una realidad que hace de que no podamos seguir dependiendo exclusivamente de los recursos naturales sin generar otro tipo de oportunidades y de inversiones en el país. Alfonso, le pido que sea muy breve para responderme esta pregunta. Según usted, ¿quién está alentando lo que usted llama escenarios antidemocráticos? Bien, hemos escuchado, usted lo decía, el dirigente de la Central Obrera Boliviana y otros actores, no solo que han pedido que el presidente renuncie, sino que el día de ayer seguramente habían algunos actores que legítimamente se movilizaban,
pero otros que fueron a generar escenario de violencia contra los propios ciudadanos bolivianos, paseños, salteños, salteñas, que están en las calles, que tienen derecho a trabajar, que quieren vivir pacíficamente. Y por eso hay que separar las demandas legítimas de aquellos que buscan esta desestabilización del gobierno democráticamente elegido. Wilfredo, ¿está usted de acuerdo en que existen sectores con peticiones legítimas y otros que no, como lo plantea el señor Lema, y también que responde a los señalamientos que ha hecho públicamente el gobierno de Rodrigo Paz diciendo que Evo Morales está detrás de estas protestas? Bien, en primer lugar, nosotros puedo empezar por lo último. Evo Pueblo no está tras ninguna desestabilización ni sublevación. Lo hemos demostrado, la marcha ha sido pacífica, que ha llegado a la paz. Es una marcha que ha estado 6 días en marcha, y el séptimo ya estuvo en la ciudad ayer, sí, ingresado a la ciudad de La Paz, con un gran apoyo en la ciudad del Alto, una recepción extraordinaria que ha tenido, que demuestra la legitimidad de la marcha y del pedido. O sea, no hay más que ir a las calles y ver eso. Ahora bien, en cuanto a la posición de los dirigentes como Argollo y otros que son miembros de la Central Obrera Boliviana, pues el gobierno se ha ido directamente a la proscripción de la dirigencia, desconociendo el fuero sindical. Anoche el vocero ha anunciado del gobierno que precisamente ya no va a haber cita con ellos. Ellos han desahuciado el diálogo. Han dicho que la única cita que va a tener, textualmente ha dicho el señor Gálvez, la única cita que van a tener es la cita en la fiscalía, donde tiene que ir supuestamente Mario Argollo. O sea, ¿quién ha desahuciado el diálogo? ¿Quién está acudiendo a las detenciones para romper el diálogo? El gobierno. Lo ha dicho su vocero. Y acoto, el presidente Paz, el 9 de mayo, según esta información de CNN en español, cito la fuente porque es necesario, está en todas las fuentes internacionales, dijo: el presidente de Bolivia anuncia una comisión para impulsar una reforma a la Constitución. O sea, sí quieren reformar la Constitución. Cuando una promesa electoral ha sido no tocar la Constitución. Y ojo, el año pasado, en febrero, se ha conocido, antes de las elecciones, que el pueblo boliviano no quería ni iba a aceptar que se vendan las empresas estratégicas ni los recursos estratégicos como se habían vendido en tiempos justamente de los que antes de Evo Morales estuvieron en la gestión de gobierno, los que le llamamos nosotros los neoliberales. O sea, eso están volviendo a hacer. Pero el pueblo no es tonto y se da cuenta y está reaccionando. El paquete normativo del plantea no es más que un refrito de las leyes que han traído para la supuesta inversión, que han dejado deuda al país, que nos han expuesto a juicios internacionales de cobros desmedidos de las empresas transnacionales. Porque hemos tomado la decisión de nacionalizar el 1 de mayo del 2006 y hacer que los recursos sean para los bolivianos y hacer la gran creación del Estado plurinacional como se ha hecho con el presidente Evo. O sea, ese es el debate de fondo. Sí, a lo que usted dice, quiero agregarle además que la Fiscalía emitió una orden de detención en contra de Mario Argollo, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, y en efecto, el presidente Rodrigo Paz creó la Comisión de la Reforma de la Constitución para discutir con los múltiples sectores ese paquete de 10 proyectos de ley que mencionaba anteriormente. Es decir, lo que usted está diciendo es totalmente cierto. Alfonso, para concluir, ¿podrá superar esta serie de manifestaciones el presidente Rodrigo Paz o estas protestas pueden acabar en la dimisión del mandatario? Se debe superar, pero reitero, no es un tema individual, es un tema de la democracia boliviana. El doctor Chávez, como abogado, como ex procurador, sabe bien que la ley debe cumplirse. Y una cosa es una demanda legítima y otra cosa son delitos o la instigación a romper el orden constitucional y democrático. Es no la primera vez que los bolivianos pasan momentos difíciles, pero también tenemos la experiencia de largos años de democracia, desde 1982, para superar a través del diálogo y el encuentro entre bolivianos aquellas intenciones no solo desestabilizadoras, sino que pretenden generar división en un pueblo boliviano que es diverso y a partir de su diversidad Alfonso reconoce que es posible avanzar hacia adelante. Señor Chávez, en un minuto, ¿podrá superar Rodrigo Paz esta prueba? Depende de la voluntad política que tenga el presidente y las autoridades que le rodean en su núcleo central. Yo creo que lanzar discursos de agresión, como lo hace el vocero últimamente, no van a ayudar al diálogo.
lanzar mandamientos de aprehensión no van a ir al diálogo. Esos son los preludios de un estado de excepción o de sitio y romper todo el diálogo e imponerse por la fuerza. Esperemos que no sea así. Yo hago votos porque se abre el diálogo. Nosotros nos brindamos, como siempre, así es el caso, intermediar aquello, públicamente lo hacemos, para que se pueda llegar a una solución del conflicto, escuchando a todos los sectores, no solamente a algunos, a todos los sectores en sus demandas y darles una atención y una explicación necesaria sobre las condiciones de solución del conflicto. A nuestros invitados Alfonso Lema y Wilfredo Chávez les agradezco por esta conversación en el debate. La jefe de edición fue Laura Garzón y la productora de invitados Melissa San Miguel. Los invito a que continúen con nosotros.